Buenas tardes y Dios les bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede, el poder estar aquí y dar el estudio pautado para esta noche. Así que esperamos en el Señor que podamos cumplir con todas sus expectativas y que Dios nos ayude y nos ilumine para poder trazar su palabra. Oramos. Padre eterno, Dios de amor, Dios de eterna y grande misericordia, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Padre, gracias. Gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, Dios mío, que tú nos concedes en esta preciosa noche, Señor amado, Dios mío, Padre, el poder transmitir tu palabra, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo iluminando, dirigiendo nuestro camino para poder, Dios mío, ser efectivos, eficaces, Dios mío, Padre, en lo que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es la última lección del libro de los Hechos, ¿verdad? Y nos quedamos en el capítulo 21. Anteriormente, pues, habíamos recorrido, pues, ya los viajes misioneros del apóstol Pablo. Estamos ya en el capítulo 21, las postrimerías de este viaje, ¿verdad? De regreso a Jerusalén. Y lo último que habíamos hablado, ¿verdad? Lo de lo que sucedió en Troas con el joven Eutico que se cayó, ¿verdad? Se durmió de tan largo que Pablo estaba disertando la palabra del Señor. Y ahí es donde en el verso 20 el verso 36 vemos que Pablo se despide de Mileto, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos capítulo, vamos a verificar bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo, vamos a ver si es 20, en el 20, sí, en el 20, versículo 36, vemos que Pablo pues se había despedido, ¿verdad? Habían llorado juntamente con el apóstol Pablo porque ya él le había dicho lo que iba a suceder con él y hubo mucho llanto. Se echaron al cuello a Pablo a llorar, le besaban porque le dolía en el corazón porque Pablo le había dicho que no iba a volver con ellos. Y se despide el apóstol Pablo. Entonces entramos al capítulo 21, ¿verdad? Y ahí es donde Lucas nos está dando unos detalles bien interesantes sobre el regreso a Jerusalén. Desde que habían zarpado, dice aquí, fueron con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba por Fenicia nos embarcamos y zarpamos a visitar a Chipre dejando la mano izquierda. Lucas fue bien detallista, ¿verdad? Y se incluyó siempre en esto. Y los detalles, a lo mejor que usted no va a ver aquí, pero algunos estudiosos, personas que han leído y han comparado, pues se dice de estos lugares, de estas paradas que Lucas detalló, por ejemplo, Kos, era una famosa escuela de medicina fundada por un hombre llamado Hipócrates y había una comunidad allí judía, ¿verdad? Hace unos 20 a unos 40 millas se tardaron en llegar allí. Después de ahí van a Rodas y en Rodas pues se cree que era un puerto de mercader. Era un lugar de educación, era una ciudad libre que tenía una población judía y llegaron allí después de 90 millas. Y en Pátara se cree que estaba el oráculo de Apolos y ahí llegaron cerca de unas 6 millas. Luego de ahí pues pasaron a Fenicia y pasando de la cerca de Chipre llegaron a Siria y arribaron a Tiro, donde se quedaron dirigidos. Eso es bien importante, ¿verdad? El énfasis que hace Lucas. Se quedaron allí dirigidos por el Espíritu Santo por 7 días. Y luego en Ptolemaida y se quedaron un día. Luego Cesarea. Y es bien importante, ¿verdad? Porque habían 2 Cesareas. Estaba Cesarea de Filipo, donde Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que le iba a dar las llaves del reino, en otras palabras, para que predicara en otras naciones. Y está Cesarea de Judea, que era la marítima. Y ahí es donde llegan en Cesarea de Judea, en el área marítima, llegan donde estaba Felipe, que estaba junto con sus 4 hijas profetizas.
ahí en casa de Felipe, el evangelista, con sus 4 hijas, llega de momento un profeta llamado Ágabo, y él había tomado el cinturón y no sabía que de quién era, y se ató los pies, se ató las manos, y dijo que el dueño de ese cinturón, así mismo le iban a hacer los judíos, se lo iban a atar y se lo iban a llevar. Ahí es donde los discípulos lloran y no querían que Pablo subiese a Jerusalén, pero Pablo le dijo, ¿por qué lloran? Yo voy a ir para Jerusalén. Pablo no tenía ningún problema, porque él sabía, ¿verdad?, que ya su ministerio ya estaba por ser, como le dijo en sus cartas, ya estaba en sus postrimerías, ¿verdad? El tiempo de su partida se acercaba y Pablo entendió que esto era una señal que tenía que llegar a Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿verdad?, posiblemente a caballo, más de 60 millas aproximadamente, Pablo relata a los ancianos y a Jacobo lo que Dios había hecho con los gentiles. Pablo emocionado, va allá, mira, le dice a Jacobo, mira, esto fue lo que pasó con los gentiles, Dios los usó, Dios le hizo esto, Dios hizo lo otro. Y entonces los judíos, como sabían que habían fariseos y había gente que estaba pendiente porque se cumpliera la ley y no estaban de acuerdo con esto de los gentiles, pues le dice, Pablo, te tienes que someter a los rudimentos aquí, tienes que guardar, tienes que hacer lo de los otros 4 hombres que están guardando votos, que se raparon la cabeza, y también se les dio instrucciones de no comer del hogado, de no, ¿verdad?, de abstenerse de toda clase de inmundicia, y Pablo accedió y entró en ese proceso de purificación. Pablo se sometió a lo que los ancianos le habían dicho. Pero ¿qué sucede? Antes de cumplirse los 7 días, ocurre un grande alboroto, le echan mano, simplemente porque lo vieron que estaba caminando con un hombre que se llamaba Trófimo, que era un efesio, ¿verdad?, de los efesios. Eso está en el capítulo 21, 27 al 32. Vemos que antes de cumplirse los 7 días de la purificación, toman, los judíos se molestan, y como lo vieron caminando por este hombre llamado Trófimo, pues lo prenden, ¿verdad? Y entonces pasamos al capítulo 21, versículo 37 al 40, donde vemos algo bien interesante, donde confunden, el centurión o el comandante confunde a Pablo con un egipcio que había muchos años estaban buscando, que había provocado una rebelión con más de 4,000 guerrilleros. De momento el comandante pensaba que Pablo era el guerrillero egipcio ese, pero Pablo le dice que no, yo no soy ese, yo soy judío, y le empieza a relatar su historia desde antes de la conversión, que él era un perseguidor, era un maltratante de judíos, ¿verdad? Era de Tarso. Él le empieza a explicar la historia completa y nos habla en verso 6 acerca de lo que sucedió en Damasco, a eso de mediodía, donde escucha aquella voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le explica, mira, esto fue lo que a mí me sucedió. Yo era un perseguidor, yo era un injuriador, yo era malo de verdad, pero tuve esta revelación, tuve esta experiencia que marcó mi vida. Entonces, en el capítulo, este capítulo, vemos, en el capítulo 21, vamos a verificarlo otra vez, ¿verdad? Estamos con Biblia en mano aquí. La defensa del apóstol Pablo, ¿verdad?, en el viaje. Y ahí estamos en los versículos 17. Ahora sí, estamos en el capítulo 22, ¿verdad? Esa es la defensa del apóstol Pablo. Él relata su conversión, y ahí de los versículos 11, de 6 al 11, Pablo cuenta lo que sucedió. Ahora, del versículo 12 al 16, vemos que el sumo sacerdote, Ananías, un hombre devoto de la observación de la ley que todo el mundo respetaba, le puso las manos. Perdón, esto es, más adelante vamos a ver que hubo un sacerdote que lo reprendió. Pero antes de eso, Ananías, cuando ve todo esto y ocurre lo que sucedió con el apóstol Pablo en el capítulo 22, vamos a verificarlo otra vez, capítulo 22, en el relato del capítulo 22, el verso del 12, Pablo le está explicando
que vemos uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos y allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y hecho. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo luego de lo que sucedió, ¿verdad? De haber perdido la visión, lo que sucedió en Damasco. Aparece este hombre llamado Ananías, un hombre bien respetado, y le pone las manos a Pablo y Pablo es recobrado, ¿verdad? Es sanado, se le recobra la visión. Y ahí es donde recibe esta encomienda y se le dice, mira, tienes que seguirle y predicar. Y ahí es donde Dios habla del versículo 17 al 21, mientras él estaba en el templo y le dice, escucha la voz de Dios que le dice, date prisa, Pablo. Y él estaba atemorizado porque él sabía, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto si yo fui yo tan malo que yo he sido? Y ahí es donde vemos que Pablo estaba atemorizado, pero la voz le dice que lo iba a enviar a los gentiles. Y Pablo le está explicando lo mismo que sucedió en Damasco, lo mismo que sucedió en el templo, lo mismo que sucedió con Ananías, a todas estas personas, pero no le creían, ¿verdad? Por lo que había sucedido. Entonces, ¿qué pasa? La gente quería matar a Pablo por haber dicho esto último de que, pues, Dios trató con los gentiles, Dios bregó con los gentiles, y era la verdad, porque Dios lo llamó a los gentiles, y eso causó un alboroto entre los gentiles, y el comandante mandó a azotarlo, pero Pablo reclamó sus derechos como ciudadano de nacimiento romano, y el comandante tuvo miedo y le dice, pero ¿cómo va a ser que yo que tanto me esforcé y tantos años pasaron para yo alcanzar la ciudad romana y tú tienes la ciudad romana? Y Pablo dice, yo lo soy de nacimiento. Y ahí es donde el comandante lo llevan ante el concilio o hasta el consejo para saber de lo que lo acusaban. Ahí es donde comienzan las revueltas, porque Pablo fue enviado a los gentiles y los judíos no querían aceptar eso y lo habían tildado o se creían que era una de las partes de la revolución, un egipcio que había arrastrado con un montón de gente guerrillera. Pero vemos que Pablo es llevado del consejo para saber, porque eso era nuevo y no sabían cómo tratar este asunto los gobernantes. Ahí es donde llegamos al capítulo 23, verso 1 al 11, donde aparece el sumo sacerdote. Cuando llega ante el concilio, habíamos hablado, por eso fue un poquito la confusión, ¿verdad? De lo que Pablo había hablado, y había un sacerdote que dice aquí en el capítulo 22, verso 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes, y todo el concilio sacando a Pablo le presentó entre ellos. Entonces, mirándolo fijamente el concilio, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. Qué tremendo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Esta situación tan triste y tan lamentable, pero una situación que se pudo haber evitado, pero había gente dentro de ese pueblo, ¿verdad?, que no le gustó, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, había hecho, ¿verdad?, con los gentiles. Y entonces aparece esta figura. Estaba Ananías, el que sanó a Pablo, y está Ananías también, el sumo sacerdote. El sacerdote Ananías ordenó entonces que le golpearan, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti por pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley de mandarme a golpear. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote injuria. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esto es bien interesante lo que está sucediendo, porque Pablo
tenía todo el derecho, ¿verdad?, de hablar por ser ciudadano romano, por ser, haber sido fariseo, por tener la ciudadanía romana. Pablo tenía todas las de ganar. Y aún así él siguió con el proceso. Y ahí es donde Pablo le dice a este sacerdote, que él dice que no sabía que era el sacerdote, y Dios le dijo, Dios me libre de haber hablado en contra de un príncipe, pero Pablo sabía que no se suponía que lo golpearan sin antes haberle hecho un justo juicio. Pablo se dio cuenta que de los que estaban allí había uno que era fariseo y que él exclamó que él era fariseo de pura cepa. Y ahí es donde surge el altercado entre los saduceos. ¿Se acuerdan que yo le había hablado en clases anteriores del origen de los saduceos, de los fariseos, de lo que ellos creían? El pueblo estaba dividido. Había algunos que creían en la resurrección, otros que no. Los saduceos no creían que había ni resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero por otra parte los fariseos creían. Entonces tuvieron miedo de matar al apóstol Pablo. Y ahí es donde vemos que el Señor se le apareció a Pablo y también le dijo que tuviese ánimo, porque estaba en un proceso bien difícil, en medio de una gente dividida, en medio de una gente que lo quería matar. Pero vemos, según el capítulo 23 también, que además de haberlo, ¿verdad?, tratado de enjuiciar sin ninguna causa, los judíos conspiraron para matar al apóstol Pablo. Y me llamó la atención que dice la escritura, más de 40 hombres juraron bajo maldición matar al apóstol Pablo. Y me llamó más la atención que Dios permitió que su sobrino, Pablo tenía un sobrino, según la escritura, se enteró de la emboscada. Y Pablo le manda que hable con el comandante, y cuando el sobrino va del comandante, el comandante se da cuenta de la emboscada y entonces hace que trasladen a Pablo a Cesarea. Mira, lo saquen de allá de Jerusalén y lo manden para Cesarea. Entonces, según lo que he leído, el comandante se llamaba Claudio Lisias y se dirige a un gobernante llamado Félix. Y cuando Félix leyó la carta que le escribió el comandante y supo que él era de Cilicia, lo dejaron en el palacio de Herodes. Wow, el apóstol Pablo, ¿verdad?, pasó por este proceso, por el medio de él, Dios seguía cuidando de él, que lo pudieron haber metido en otro sitio. Pero cuando Félix leyó la carta, espera, este es de Cesarea, este tiene de ciudadanía. Pues espérate, no, vamos a dejarlo a lo que se sabe lo que está pasando, vamos a dejarlo en el palacio de Herodes. Ahí es donde comienza el capítulo 24, el proceso de apelación o el proceso de juicio por este gobernador llamado Félix. Ahí es donde se lleva, gloria al Señor, se viene desde Jerusalén, baja Ananías, el sacerdote, baja con los ancianos y baja con un abogado llamado Tertuliano, que era, ¿verdad?, de que Pablo, el señalamiento de ellos era, de Ananías, los ancianos y el abogado llamado Tertuliano, era de que Pablo provocaba disturbios, de que Pablo era cabecilla de una secta, de que trataba de profanar el templo, cosa que era mentira. Y ahí es donde Pablo se presenta, le dan la oportunidad, y Pablo dice, todo este problema simplemente es porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y después que Pablo nuevamente le explica todo lo que le ha pasado, en lo que él cree, viene y sabemos que estaba allí vamos a leer el verso 24 al 26 de ese capítulo 24. Leemos el 23. Como no encontraban qué hacer con el apóstol Pablo, no había ocasión de enjuiciarlo, de acusarlo. Dice que mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a venir a él. Algunos días, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando se recibe esa palabra, dice la escritura que Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaban también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces
le dice, lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años, interesante, 2 años estuvo Pablo ahí en Cesarea, 2 años, sucede que pues Félix dejó de gobernar y entonces entra Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudo haber salido libre. Pero ¿qué pasa? Félix dejó de gobernar y entonces entra otro llamado Porcio Festo. Y entonces Félix, por congraciarse por los judíos, lo dejó preso. Y ahí es donde, entonces, del tribunal o del proceso de Félix, ahora entramos al proceso de este hombre llamado Porcio Festo, ¿verdad? Que viene a ser el gobernador. Ahí, pues, surge que Porcio Festo sube a Jerusalén y los ancianos querían que Pablo subiese a Jerusalén porque ellos lo que querían era matar al apóstol Pablo. Pero entonces Pablo dijo, no, espérate un momentito, yo no quiero seguir siendo juzgado por los judíos. Yo quiero ser juzgado por César, el emperador. Entonces Festo, ahí es donde dice, a César has apelado, al César llegarás. Entonces Festo, en el proceso, consulta a otro rey llamado Agripa, ¿verdad? Que había otro rey también gobernando en otra provincia. Y ahí es donde Pablo nuevamente, ¿verdad? Porque no encontraban causa cómo juzgarlo. Y pues Agripa quería escucharlo. Y entonces Pablo va ante Agripa y tampoco le encuentran ningún cargo a Agripa. Y ahí entonces donde entramos en el capítulo 26, de los versos 1 al 32, donde Pablo nuevamente declara que es juzgado por la esperanza que tenía de la promesa que Dios le dio a sus antepasados sobre la resurrección. Nuevamente, Pablo relata su conversión ante el rey Agripa. Luego de este relato, Festo, ¿verdad? El gobernador primero que lo había llevado ante Agripa, le interrumpe a Pablo y le dice, Pablo, tú estás loco. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y ahí es donde viene Agripa y dice, un poco más y me convence para hacerme cristiano. Y nuevamente vemos que tampoco le encuentran nada encuentran al apóstol Pablo. Qué interesante. Ya van varias ocasiones donde tratan de acorralarlo, donde tratan de hacer una encerrona, y Pablo le da su testimonio, le explica, pero simplemente lo están juzgando porque él creía en la resurrección, mientras que los saduceos no creían, él creía en la resurrección. Y entonces ahí es donde van donde Festo, donde van donde Agripa, donde no pudieron cómo hacer. Y ahí es donde viene el viaje, el famoso viaje del apóstol Pablo en el capítulo 27, junto a otros presos. Y lo envían con un centurión llamado Julio. Ahí es donde también se une Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Y salpan de un lugar llamado Sidón. Y ahí es donde empieza la escritura a ponerse más interesante, porque Lucas da estos detalles bien interesantes con respecto a lo que ocurrió en esa travesía. En el capítulo 27, Lucas explica, el viento no era favorable. Navegaron con el amparo de llegar a Creta, pasar por Creta, frente a Salmona. Y la cosa se estaba poniendo bien difícil y los vientos estaban arreciando hasta que llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. Y ahí es donde el apóstol Pablo le advierte que no sigan, pero el centurión le hizo caso más a los que estaban a cargo del timón, el consejo de timonel, y al dueño del barco. Ellos querían llegar a Fenicia para el invierno, porque ya estaba en invierno. Imagínense, estaba la turbulencia, estaba azotando, más entonces se estaba poniendo frío, ya estaba comenzando el invierno. Qué interesante, ¿verdad? El ambiente, invierno, estaban en el mar, estaban junto a más de 200, se cree que eran 276 presos, estaban en alta mar, estaba la turbulencia, el jefe del barco, el que estaba a cargo del timón, no querían regresar, no querían detenerse. Pablo le da el consejo, no quieren escuchar al apóstol Pablo. ¿Qué sucede?
entonces sucede lo de la gran tempestad que azota a esa embarcación. Después dice que cuando comienza la embarcación, al tercer día, dice que echaron al mar los aparejos del barco, todo lo que tiene que ver con las piezas principales del barco, las tiran por el peso. Y después de muchos días, dice Lucas, que habían perdido toda esperanza. No habían visto ni las estrellas, estaba todo oscuro. En medio de eso, Pablo le aconseja, le solta, ¿verdad? Les da un consejo que aunque no me hicieron caso, pero yo les doy ánimo, ¿verdad? Un ángel se me apareció y le Pablo le dijo, un ángel se me apareció y me dijo, ninguno va a perder. Pablo exhorta, ¿verdad? Su consejo de que cojan fuerza, de que se alimenten, de que vamos a llegar. Habían pasado 2 semanas. ¿Usted sabe lo que es eso? 2 semanas en alta mar, perdiendo todo, con hambre, con frío, la turbulencia, el mar, todo una cosa terrible. Y en medio de eso, Pablo parte el pan, le da a todos de comer y ora por ellos. Como le dije, habían alrededor de 276 personas según los historiadores. Según la Biblia, el barco se hizo pedazo, pero Dios le había revelado a Pablo que nadie se iba a perder. ¿Y qué pasó? Cuando se iban a tirar por la borda, querían matar a todos los soldados, pero el centurión lo impidió porque quería salvar al apóstol Pablo. Quería salvarlo. Él sabe que el apóstol algo tenía el apóstol Pablo que había visto el centurión. Tuvo miedo y no había seguido el consejo del apóstol Pablo. Y ahora vemos al apóstol Pablo dando el consejo, alimentando, fortaleciendo los ánimos y diciendo que nadie se iba a perecer. Y en medio de eso se destruye la embarcación. Y ahí es donde entramos al famoso capítulo 28 del libro de los Hechos. Un pasaje bien conocido por todos nosotros, bien conocido con respecto, ¿verdad? Después del azote, después de, ¿verdad?, que se destroza y cada cual se agarró de una pieza del barco y dijeron, no, tenemos que llegar a puerto seguro. Dice la escritura que cuando llegaron a una isla, esa isla, ¿verdad?, conocieron que se llamaba Malta y los recibieron con no muy poca humanidad. Parece que el trato cuando llegó el apóstol Pablo no se veía bien. Pero ¿qué pasa? Que hacía frío, estaba invierno y Pablo buscó leña, comenzaron a hacer fuego y cuando prenden el fuego, una serpiente de la nada aparece y se le pega al apóstol Pablo, lo muerde y los naturales de aquel lugar pensaban que estaba bajo juicio. Y digo, mira, este hombre vino huyéndolo a alguien, la serpiente lo mató. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban esperando que Pablo muriese, pero cuando vieron que Pablo cogió la serpiente y la tiró al fuego y vieron que Pablo no murió, espérate, este no es ninguno que está bajo juicio, este es el hijo de los dioses. Ahí cambiaron la versión. Ellos pensaron que él era un dios. Entonces Publio, uno de los que estaba allí, un hombre importante en aquella región, dice la escritura que Publio lo atendió por 3 días. Y algo maravilloso, porque no solamente lo de la serpiente que siempre hablamos, sino que un milagro ocurrió más tarde, ya que ese hombre hacendado, ese hombre rico llamado Publio, tenía un padre que estaba enfermo. Según algunas versiones, tenía una diarrea, tenía otras condiciones que se estaba muriendo. Pero Pablo va donde el papá de Publio, le pone las manos y ese hombre queda sano. Y qué tremendo, ¿verdad? Después de haber visto eso, Publio los atiende. Lo interesante de este lugar es que Pablo se queda allí por espacio de 3 meses. Me imagino a Pablo predicando la palabra del Señor. 3 meses en esa isla. Y luego de esos 3 meses consigue un barco, ¿verdad?, que estaba estacionado de Alejandrina y había pasado el invierno, estaba lleno de trigo y habían, según Lucas, unas figuras de dioses de Castor y de Pólux, unos dioses que estaban en aquel lugar. Y ahí es donde se dirigen nuevamente hacia Roma. Así que buscamos la Biblia Thompson. Y hemos recorrido varios lugares, ¿verdad? Como Cesarea, Sidón,
habían recorrido hasta Mirra, de ahí pues habían, como dije, a Buenos Puertos. De ahí entonces de Buenos Puertos pues llegan, como ya les dije, a la isla de Pasmos, de Malta. Y ahí en Malta, como dije, sanan al papá de Publio. Y también pues ocurre el milagro de que la serpiente no mató al apóstol Pablo. Y de ahí de Malta pues llegan a Siracusa, según Hechos capítulo 28, 11 al 12, donde se quedan por unos días, según el verso número 12, ¿verdad? Vamos a leerlo por aquí, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Dios, no, capítulo 12 no es grande. Es Hechos capítulo 28, verso 12. Santo Jehová. Hechos capítulo 28, verso 12. A ver por aquí. Hechos capítulo 28, verso 12 dice: y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. O sea que estuvieron por un corto tiempo. 3 días estuvieron en ese lugar. Y de ahí de Siracusa a Regio y Puteoli, según el verso 3. Y de Puteoli es bienvenido por los creyentes. Verso 14. De Puteoli, pasando por el foro de Apio y de 3 tabernas, a Roma, según los versículos 15-16. Y en el foro de Apio, Pablo es recibido por los creyentes en Roma. En Roma, Pablo y su guarda en el foro de Julio César. O sea que estamos viendo desde la isla de Malta que ocurre, ¿verdad?, el evento bien famoso acerca de la serpiente. Pablo fue mordido, no se murió. Habían pensado que era un juicio, pero no, cambiaron de parecer, entonces entendieron que era un Dios. Y ahí es donde Pablo atiende al papá de Publio y sana, ¿verdad?, al papá de Publio, y llega a Roma después de 3 meses en este barco de Alejandrina. Ahí es bien interesante, donde entonces Pablo invita, mire qué interesante esto, invita a los líderes, porque Pablo tuvo tiempo también ahí en Roma, tenía su casa propia. Vamos a leerlo por aquí, según Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Verso 17. Hechos 28, 17 dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo, miren qué interesante, estamos terminando con esto. Al retirarse, Pablo les dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo:
Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Tremendo. Les es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros, 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y se cree pues que desde aquí pues él escribió en estos 2 años varias de sus cartas, ¿verdad? Mientras él estuvo prácticamente preso, preso dentro de esa casa, ¿verdad? Domiciliario, un arresto domiciliario, donde tenían al apóstol Pablo preso. Vemos que cómo la palabra se ha cumplido, cómo se cumplió en la vida del apóstol Pablo desde el llamado, ¿verdad? De aquel hombre llamado Ágabo, desde el llamado de que se le hizo de lo que iba a pasar con el apóstol Pablo. Vemos el proceso ante varias personas, ¿verdad? Varias personas que lo enjuiciaron, algunos eran indebidamente, injustamente, pero Pablo pasó por ese proceso y mantuvo la misma palabra, dando el mismo testimonio, le creyeran o no le creyeran. Todo fue simple y sencillamente las acusaciones fuertes por la cuestión de la resurrección de los muertos, porque había gente que no creía y estaban acusando al apóstol Pablo de división, cuando entre ellos ya estaban divididos. Estaban acusando al apóstol Pablo de crear esos disturbios, de crear y de profanar el templo, cuando el apóstol Pablo simplemente estaba predicando la palabra del Señor Jesucristo. Algunos la aceptaron, otros no la aceptaron. Pablo pasó ese gran momento, ¿verdad? Esa travesía hasta llegar a la isla de Malta, donde pasó también. Los naturales no los trataban bien, pero cuando vieron el milagro, cuando vieron cómo Dios trabajó con ellos, hasta el papá de Publio, de aquel llamado hombre hacendado en aquel lugar, recibió un milagro, recibió sanidad. Pero Pablo se determinó y llegaron hasta Roma. Y allá pues los judíos no sabían de lo que estaba sucediendo. Algunos creyeron, algunos no creyeron. Y todo simplemente sucedió porque Pablo decidió llegar hasta el emperador. Y él sabía que le esperaba, pues ya sabemos las postrimerías de su ministerio. Pero lo importante es que en estos 2 años que él estuvo allí en Roma, que escribió varias de sus cartas, él no dejó de predicar la palabra del Señor. Qué interesante, qué poderosa es la palabra del Señor. Como vemos que Dios cumple su propósito, Dios cumple su misión, y lo hizo a través de este hombre que escribió estas 13 cartas, que se cree que levantó estas 7 iglesias del Asia, que se cree que, ¿verdad? Estos ministerios que se levantaron fue a través de este ministerio. Pero qué bonito, ¿verdad? Un hombre que tenía todo las de ganar, y él no, de primera instancia no quiso sacar su, ¿verdad? Lo que él era como ciudadano romano, sino que él prefirió sufrir por causa del evangelio de Jesucristo y por amor a los hermanos, y pudo llegar hasta Roma y llegar y la gente visitarlo y él predicar la palabra del Señor. Esperamos, ¿verdad?, que esta lección, estas 3 lecciones que hemos dado sobre el libro de los Hechos, en alguna manera haya motivado su vida para buscar más del Señor, para llenarse del Espíritu Santo del Señor, para llenarse con más fuerza, seguir buscando el reino de Dios y ser un cumplidor de esta palabra, no importando lo que se levante, las tormentas que se levanten como se levantaba el apóstol Pablo, no importando los juicios que nos hagan como hicieron estos hombres, como Festo, como Agripa, ¿verdad? Como los fariseos, como los sacerdotes. Pablo se mantuvo predicando la palabra del Cristo vivo y de poder. Llegó sano y salvo a Roma,
Allá lo esperaron sus hermanos. No, unos no creyeron, otros creyeron. Pablo se quedó por ese tiempo predicando la palabra del Señor. Y se cree que después de haber apelado al César, según los historiadores, luego de salir del tribunal, su cabeza, ¿verdad?, rodó en la plaza de Roma, ya que alguien lo ejecutaron y le cortaron la cabeza. Eso es lo que dice el historiador Flavio Josefo, ¿verdad?, que esa fue la muerte del apóstol Pablo. Pero ya en la semana que viene estaremos hablando acerca de el tratado teológico más importante del apóstol Pablo, el libro de los Romanos. Así que le damos gracias al Señor, le damos gracias a ustedes por habernos escuchado. Un programa más, un estudio más de la Iglesia Cristiana, Unción y Poder. Dios le bendiga, la paz de Dios sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Se despide el pastor hasta una próxima ocasión.